vamos a iniciar. Recuerden que la clase previa vimos lo que son barreras, receptores y la fase efectora, prácticamente la fase humoral, ¿no? Y nos quedamos explicando el poder de las citocinas como fase efectora, ¿no? Y nos dimos cuenta que las citocinas pues tienen diferentes efectos, ¿no? Su pleiotropismo, su redundancia, ¿no? Y les decía que un estímulo, ya sea por cualquiera de las cuatro familias, ya sea TLR, receptores tipo NOD, receptores tipo RIC, pues lo que en común tienen, no es lo único, pero lo que en común tienen es producir citocinas. A ese grupo de citocinas las vamos a llamar citocinas proinflamatorias. Ejemplo, TNF-alfa, que ahí está esquematizado un efecto autócrino, es decir, en la misma producción del TNF tiene acción directa sobre la misma célula, lo cual potencializa la producción de más citocinas, como se ve en la diapositiva, por ejemplo, interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 12. Clases previas analizamos que tanto el TNF como interleucina 1 beta son responsables del aumento de temperatura corporal, entre otras funciones, ¿no? Gracias a que concentraciones llegan hasta a nivel de la barrera hematoencefálica. Ahí en la barrera hematoencefálica ocupan el ácido araquidónico gracias a la activación de una fosfolipasa 2, ¿no? Que le permitió la activación gracias a que hubo el citocina receptor, ¿no? Ocurrió la vía de la ciclooxigenasa, se generaron prostaglandinas, las prostaglandinas tuvieron acción directa ahí a nivel del sistema nervioso, traduciendo en un aumento de AMP cíclico sobre la neurona termosensora, y eso se traduce como pues un aumento de temperatura. Eh, Interleucina 6, les comentaba que a nivel local es responsable del dolor, ¿no? Y a nivel sistémico es responsable de irse al hígado, en el hígado encontrar su receptor y producir lo que se conoce como reactantes de fase aguda. A continuación, el objetivo de esta clase es ver la parte efectora humoral. Entonces, como efector humoral vamos a ver algunas funciones de esos reactantes de fase aguda. Interleucina 12, que lo vimos como una citocina que puede ser captada por las células NK-NKT, gracias a que tienen su receptor. Y las células NK-NKT pues producen interferón gamma, y el interferón gamma es una de las citocinas clásicas que va a permitir la activación de macrófagos. ¿Qué es eso de activar macrófagos? Bueno, producir especies reactivas del nitrógeno, además de las que ya produce, que son del oxígeno, ¿no? Toda esa fase la llamamos una fase proinflamatoria. Sin embargo, a la par o un poquito después, como van a ver en esta gráfica del tiempo, tiene que haber citocinas que frenen, ¿no? Este ambiente inflamatorio, son las citocinas antiinflamatorias. Como se dan cuenta, es un poquito después, con la finalidad de regular, de resolver esta inflamación, ¿no? Entonces, todo proceso inflamatorio que proviene del reconocimiento de PAMS, MAMS o DAMS, pues tiene que terminar de alguna manera pues, en producir, en reclutar células, en activar el endotelio, en aumentar la fiebre, en aumentar el flujo sanguíneo, ¿no? Pero alguien lo tiene que resolver. Y resolver es ir frenando esa respuesta. Un clásico ejemplo es este prototipo de interleucina, que es la interleucina 10, que se considera del grupo de citocinas antiinflamatorias. Entonces, cuando la respuesta proinflamatoria es apagada por la respuesta antiinflamatoria, es la única forma en que podemos recuperar la homeostasis. Sin embargo, hablamos de algunos ejemplos en los cuales la respuesta proinflamatoria es tan exagerada porque el estímulo difícilmente puede ser eliminado, ¿no? Y la respuesta antiinflamatoria tampoco es lo suficiente para apagar la respuesta antiinflamatoria, o, es, o esa respuesta es muy poco eficiente, pues el cuerpo entra en un estado en el cual se conoce como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, abreviado por sus siglas como SIRS. Así como hay un SIRS, también puede haber un CARS. ¿Qué es un CARS? Todo lo contrario, cuando el ambiente de citocinas antiinflamatorio es superior al ambiente de citocinas proinflamatorio, pues lo que va a predominar es la respuesta antiinflamatoria en esta ventana en el tiempo, en este tiempo. Y en ese momento, ¿qué va a estar pasando? A nivel sistémico, ojo, a nivel sistémico, va a haber una síndrome de respuesta antiinflamatorio compensatorio, conocido como CARS.
¿Cuál es lo peligroso del CARS? Bueno, lo peligroso del CARS, que en este momento en el tiempo pues se están apagando todas las citocinas. Por esa razón ya las células ya no tienen receptores. De tener muchos PRRs que están listos para actuar, pues tampoco los van a presentar. ¿Qué otra cosa tienen esas células? Bueno, estas células son capaces, si hablamos de un monocito que se convierte a macrófago o se convierte a célula dendrítica, pues es capaz de producir, de procesar y presentar el antígeno. En un estado de CARS ya no va a procesar y presentar el antígeno. Entonces, en ese momento, pues ya no se va a poder estar activando la respuesta adaptativa. Ya no va a haber células que activen a los linfocitos T, llevando el antígeno procesado y presentado, o simplemente acarreando el antígeno a los linfocitos B. Entonces, en ese estado de parálisis inmunológica, pues es muy probable que exista una infección, y una infección por cualquier patógeno oportunista que se encuentre ahí, y entonces, en ese momento, como la respuesta está en parálisis, pues está apagada, ¿no? Esto puede llevar a un cuadro de sepsis. Y la sepsis, lamentablemente, puede llevar a la muerte. Entonces, si se dan cuenta, lo trágico de esto, pues es la inflamación. Sin embargo, no quiero que se lleven en mente que la inflamación es algo malo, ¿no? La inflamación es algo bueno, algo que se desencadena por activar la respuesta inmunitaria innata, ¿no? Y me voy a regresar a esta diapositiva que les había comentado, que era una diapositiva muy ilustrativa que al inicio difícilmente la iban a comprender en su totalidad, pero conforme avancemos en este curso de inmunidad innata, la van a entender mejor. Entonces, el tema fue inmunidad innata y la dividimos en dos, tanto componentes humorales o celulares. Lo importante, lo primero que quiero destacar es que ambos componentes pues tienen una rama aferente, ¿no? Aferente y aferente. ¿Qué son los aferentes? Pues la rama de reconocimiento, la que se encarga de reconocer PAMS, MAMS, TAMS, ¿no? Ya sea patrones moleculares de microorganismos, de patógenos o moléculas de daño celular o tisular, ¿no? Entonces, ahora sí ya tienen una imagen más clara de que pueden estar pensando en que esta rama aferente, pues aquí estudiamos ya la familia de TLRs, una familia de receptores tipo TOL. Lectina 1 son receptores tipo lectina C, C14 también pertenecen a esa misma familia. NOD1 y NOD2 pertenecen a la familia de receptores tipo NOD. Entonces aquí prácticamente analizamos 4 grandes familias. Y como fase efectora, pues nos quedó claro que a veces producen péptidos antimicrobianos, ¿no? Cuando es fagocitado algo, como las células granulocíticas, pues en ese fagosoma se generan enzimas que pueden ser proteasas, lipasas, glicosidasas, ¿no? Todo esto de su conjunto que buscan eliminar lo que está fagocitado. ¿Con qué más? Con moléculas, especies reactivas del oxígeno, como puede ser el peróxido de hidrógeno, los radicales hidroxilo, el anión superóxido. Si existe una activación del macrófago a través de interleucina 12, pues va a haber óxido nítrico, ¿no? Y eso va a generar, además de especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno. Además de todo esto, va a haber adhesión de las moléculas, expresión en los endotelios de moléculas de adhesión. ¿Qué va a ocasionar esto? Que las células que están circulando en sangre se peguen al endotelio por esa adhesión que existe. Y esto les va a permitir de alguna manera que vayan caminando a lo largo del endotelio y justo cuando lleguen al sitio donde son requeridas, la adhesión pasa a ser más fuerte. Entonces son moléculas diferentes. Primero hablamos de moléculas de adhesión y luego hablamos de integrinas. Las integrinas hacen una adhesión más fuerte y eso le va a permitir pasar las células del endotelio al tejido donde son requeridas, donde son reclutadas, ¿no? Entonces, todo eso en su conjunto son fases efectoras, junto con las citocinas, junto con las quimiosinas, ¿no? Es consecuencia de la fase efectora. Quizá de la parte humoral no hemos visto mucho, es lo que a continuación vamos a analizar. Entonces, solo me quería regresar a esa diapositiva para que tuvieran más claro esa visión. Entonces, como resultado de todo esto que hemos visto, pues nos damos cuenta que la inflamación es activar la respuesta innata, ¿no? Activar la respuesta innata y su consecuencia, ¿qué es? Pues reclutar células. Como se ve en el dibujo, aquí se ve una lesión por algo
punzocortante, ¿no? Hay una lesión del tejido, entonces ustedes inmediatamente tienen que pensar en que hay moléculas, patrones moleculares asociados a daño celular, ¿no? Aquí se observa cómo entran algunos microorganismos, entonces también va a haber MAMS, y si estos son patógenos, pues también va a haber PAMS. E inmediatamente pues van a observar el reclutamiento de células, lo que les comentaba, gracias a que se recluta, ¿no? A través de reconocer patrones, pues entre sus consecuencias se activa el endotelio. Aquí se ve totalmente un endotelio, ¿no? Entonces las células a través de moléculas de adhesión van a ir pegadas. Ese proceso de ir pegadas se llama rolling, ¿no? Rodamiento de los leucocitos. Van a llegar al sitio donde son requeridas, que es aquí, y van a hacer una diapedesis, una transmigración, ¿no? Que es esto que están observando en la imagen. De esta célula que estaba aquí en circulación, ahora se quedó fija gracias a las integrinas, y eso va a permitir el paso del endotelio de circulación a donde son requeridas, a donde son llamadas, ¿no? Entonces, eso es inflamación, el reclutamiento, la llegada de células, consecuencia de que hubo reconocimiento de PAMS, MAMS o DAMS. Eh, por eso aquí está prácticamente algo interesante. La inflamación es una respuesta del organismo a la infección, a la lesión de tejidos o al estrés de tejidos, ¿no? Anteriormente solo se pensaba que era la infección. Hoy sabemos que da lo mismo que entren puras patrones moleculares de patógenos o de microorganismos, ¿no? O también puede dar los mismos resultados si lo que está ocurriendo son simplemente el reconocimiento de patrones moleculares asociados a daño celular. eh, que consiste en el reclutamiento, ¿vean? La llegada, que es la transmigración, la activación del endotelio y la activación de las células, ¿no? Su resolución implica la eliminación del agente causal, ¿no? Y las células que participaron en dicha respuesta. ¿Por qué las células? Les había comentado que justamente cuando llegan neutrófilos fagocitan, ya sea por fagocitosis, activación del neutrófilo, mieloperoxidasa, o simplemente un mecanismo de muerte extracelular, que es generar las trampas extracelulares del neutrófilo, lo que analizamos en clases previas como NETs. Bueno, la consecuencia va a ser la muerte del neutrófilo, ya sea por estrés oxidativo o sea por mecanismos extracelulares como la netosis, ¿no? Entonces, el reclutar células, el tratar de eliminar agente infeccioso, el agente que está causando esa lesión, pues le lleva a la muerte. Entonces, resolver la inflamación, pues también involucra quitar, eliminar esas células muertas, ¿no? Por eso dice aquí las células que participaron en dicha respuesta, de modo que el tejido afectado recupere la homeostasis. Entonces, hay inflamación, hay resolución de la inflamación, y en la resolución de la inflamación, pues va a inmerso, involucrado, pues los mecanismos de reparación tisular, ¿no? Reparación de este tejido, y obviamente esto nos va a llevar a recuperar la homeostasis. En una diapositiva muy general, podemos observar que cualquier infección o lesión de tejidos nos lleva a una inflamación aguda, que es todo lo que hemos visto. Inflamación aguda, podemos poner un ejemplo de fase efectora, ya no citocinas, no quimiosinas. Me voy a quedar con los productos del ácido araquidónico, ¿no? De ese ácido de 20 carbonos, ¿no? Que por dos vías clásicas, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, genera prostaglandinas y leucotrienos. Estas dos, pues prácticamente son lípidos proinflamatorios, es decir, que promueven la inflamación, que promueven el reclutamiento en más células, que permiten la activación más células, ¿no? Que permite, por ejemplo, la prostaglandina 2, el aumento de fiebre, ¿no? Es como poner un ejemplo de por qué estamos hablando de inflamación aguda. Cuando esta es resuelta en el sitio, pues inmediatamente hay la fase antiinflamatoria, lo que les hablé, como ejemplo interleucina 10, factor antagónico de interleucina 1 beta, factor soluble TNF, pues se resuelve la inflamación. Y aquí mantengo un ejemplo de lípidos antiinflamatorios. Bueno, así como el ácido araquidónico por vía ciclooxigenasa genera lípidos proinflamatorios, también puede generar lípidos antiinflamatorios. Bueno, puede generar lipoxinas. Las lipoxinas son un ambiente antiinflamatorio. Puede generar a través no del ácido araquidónico, sino los ácidos grasos poliinsaturados, ejemplo el omega 3, pues puede generar resolvinas y protectinas, ¿no? Las resolvinas y las protectinas
pues son lípidos antiinflamatorios que permiten proveer pues esa respuesta antiinflamatoria, ¿no? Ejemplo de esto, y por qué les pongo ese panorama de lípidos y no solo de citocinas, por dos simples razones. Todos nosotros hemos escuchado que muchas veces recomiendan el omega 3, ¿no? Potencializa la respuesta inmunológica, o no sé qué tanto le dicen de la respuesta inmunológica. Pues a partir de ahorita ya saben a qué se refería esto de potencializar o ayudar la respuesta inmunológica. El omega 3 pues simplemente va a funcionar como una fuente de ácidos grasos poliinsaturados para darle los elementos a la respuesta inmunitaria innata de qué? De generar lo que tiene que generar, lípidos con propiedades antiinflamatorias que permitan resolver la inflamación y de esa forma recuperar la homeostasis, ¿no? De ahí que efectivamente el omega 3 está indicado para, 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 para resolver la inflamación y es utilizado mucho en ciertas heridas, ¿no? En ciertas heridas de cirugía para proveer o hacer más rápido el proceso de cicatrización, ¿no? Otro ejemplo que es interesante que tengan en mente es el de uno de los antiinflamatorios no esteroideos estándar, que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? ¿Qué les enseñan con el ácido acetilsalicílico en farmacología? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Anticoagulante? Bueno, tiene propiedades anticoagulantes, sí, efectivamente, tanto así que otra de sus funciones es como cardioprotector, ¿no? Está la aspirina Protec, gracias a su propiedad anticoagulante. ¿Qué más? Bueno, en farmacología es el que estándar porque su mecanismo de acción es inhibir la COX, COX-1 y COX-2. Bueno, COX no son más que enzimas de esta vía, de la ciclooxigenasa. Entonces, sus propiedades antiinflamatorias pues están, y antipiréticas están dadas prácticamente, ¿por qué? Por inhibir la producción de prostaglandinas. Bueno, estudios más recientes han demostrado eh, que la aspirina, además de hacer lo que ya conocen que hace, bueno, también permite, ¿no? Generar o además de inhibir la ciclooxigenasa, hace que se generen más lipoxinas, resolvinas y protectinas, ¿no? Entonces, si hay ácido araquidónico, si hay, perdón, ácido araquidónico, genera lipoxinas, y si hay ácidos grasos poliinsaturados, pues va a generar esto. Entonces, además de tener sus propiedades antiinflamatorias por inhibir una prostaglandina, tienen propiedades antiinflamatorias por proveer lípidos con esas propiedades antiinflamatorias. De ahí que es uno de los analgésicos estándar con, muy efectivo. Además de todo esto, bueno, nos damos cuenta que a veces la inflamación local pues no permite de alguna forma ser resuelta. Si no esta no es resuelta, pues va a entrar tarde que temprano la respuesta adaptativa, ¿no? ¿Y qué va a pasar con la respuesta adaptativa? Pues es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Vamos a ver linfocitos, anticuerpos, memoria inmunológica, pero si no se resuelve esto, es decir, no se elimina el agente causal, no se elimine el agente que está ocasionando el daño, pues lamentablemente vamos a llegar a una inflamación crónica. Y una inflamación crónica ya es algo patológico, ¿no? Entonces es ahí cuando la inflamación puede llegar a ser algo malo, cuando esta no es resuelta. Y hablamos ya no de una inflamación aguda local, sino de una inflamación crónica. Y hoy sabemos que un factor importante, predisponente para ciertas enfermedades, pues justamente es la inflamación crónica. Hoy sabemos que la inflamación crónica permite pues infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades como arteriosclerosis, cáncer, diabetes tipo 2, ¿no? Entre muchas otras, ¿no? Entonces no es más que una alostasis, no es más que una mala resolución de la inflamación. Todos hemos escuchado a gente que lamentablemente tiene pie diabético y por alguna razón le tienen que amputar esa extremidad, pues es porque lamentablemente ese estado no le permite pues resolver la inflamación, y al no resolver la inflamación pues nunca va a llegar a la homeostasis ni a la resolución. Entonces se hace una inflamación crónica que termina esa inflamación, pues proviendo todos los elementos para que clínicamente pues, se termine amputando esa extremidad, ¿no? En otros casos, esa inflamación local pues, puede llegar a ser algo sistémico, ¿no? Ejemplo, el CIRS.
y un CIRS puede llevar a un CARS, ¿no? Muchas veces también una inflamación sistémica, pues también puede recuperarse a llegar a la homeostasis. Hago un ejemplo, otro ejemplo, a veces esta inflamación local no se resuelve idealmente, se resuelve parcialmente y hablamos de cicatrización, ¿no? La gente adulta sufre mucho de una cicatrización queloide. Las cicatrizaciones queloides, las que dejan marca, pues hablamos de una resolución no ideal, pero al cabo es una resolución de la inflamación. Ustedes recuerden cuando eran bebés, si tienen algún ejemplo de que se sometieron a una cirugía, a esta edad generalmente no se les nota la marca de la cirugía o es mínima, pues debido a que en esos momentos de la vida, pues es de libro su respuesta inmune innata a la lesión, cuando entran con el bisturí, cuando hacen todo el procedimiento quirúrgico, obviamente va a haber una inflamación local, la resuelven y por eso no tienen ya señales de la cicatrización. En cambio, si nosotros o un servidor se somete a una cirugía, seguramente no se va a resolver como de película la inflamación y seguramente voy a resolverla con una cicatrización, ¿no? Entonces, la cicatrización es un ejemplo de esa pérdida de homeostasis, que se conoce como alostasis. Pero entre los peores escenarios, ese es el mejor, ¿no? El peor escenario es mantenerse con una inflamación crónica. Entonces, con esto doy por terminado esta primera parte de inmunidad innata y solo me resta empezar a hablar un poquito de las propiedades del complemento